Les pido disculpas, trabajo y ni siquiera pude preparar la clase, ¿no? Prabhu, deme un segundo. Hare Krishna, mis más respetuosas reverencias. Estamos en nuestro club de lectura para poder dar inicio hoy día al canto cuarto del capítulo, dijimos que del 6 al 10. Entonces, tenemos hoy día a nuestro querido Prabhu Atmatattva, el cual nos va a dar este privilegio de transmitir todo el conocimiento que él tiene. Así que los dejo cordialmente con él. Hare Krishna Prabhu, ahora sí. Hare Krishna, devotos y devotas. Sí, me gustaría implantar el sistema. Me gustaría ver si yo escucho a René o no. ¿Bhakti René puede hablar? ¿Tiene silenciado su micrófono, Prabhu Bhakta René? Oh, ahí sí. Hare Krishna Prabhu Atmatattva, lo escucho muy bien. Un gusto saludarlo. Bueno, les voy a pedir ayuda a los que pueden ayudarme en la lectura. Voy a leer el verso 4, 6. Entonces vamos a invocar los nombres del Señor Krishna Vasudeva para que las cosas, el estudio de la escritura se vuelva auspicioso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Yanati Mirandasya Ñana Ñana Salakaya Shatakumilitan Yana Tasmai Sigurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual ha abierto mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mi más respetuosa reverencia. Entonces, este texto 6 dice: Ayu apiasan adiatma putanan isvaro apisan prakritin esvayan adistaya sambhavani atmamayaya. El verso se traduce así: aunque soy innaciente y mi María Amrita, quedó silenciado su micrófono. ¿Aló? Perdón. Ahora sí, ahora sí. Entonces, ¿Hasta dónde alcanzamos a escuchar, Bhakta René? Cuando dijo, aunque soy inaciente y mi cuerpo, Ya. hasta ahí. y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi trascendental forma original. Entonces la forma del cuerpo de Krishna y el alma es una misma y única cosa espiritual, no hay diferencia. Su conciencia, el cuerpo del Señor Supremo es absoluto, y Él puede hacer que todos sus sentidos sean intercambiables, ¿no? Él puede, cuando Él quiere impregnar a las entidades vivientes, le lanza una mirada a la prakriti, a la naturaleza material, y así la fecunda, ¿no? Entonces, cuando Krishna desciende en su trascendental forma original, ¿no? En el verso 4 de este mismo capítulo, Arjuna le está argumentando a Krishna, ¿no? ¿Cómo puedo entender que tú en el pasado hayas enseñado esta gran ciencia a Vishvamana, el dios del sol? Vishvamana es mayor que tú, ¿no? Por nacimiento. Entonces Krishna le responde, en el texto 5, dice: tú y yo hemos pasado por muchísimos nacimientos, ¿no? Yo puedo recordarlos todos, pero no tú, oh castigador del enemigo. Entonces, Prabhupada, el significado del verso anterior
dice que como Krishna desciende en su cuerpo trascendental, él nunca se olvida, él sabe todo de millones y millones de apariciones que él tuvo en diferentes eras, en diferentes planetas. Él lo sabe todo, tiene esa conciencia plena. Y aunque Arjuna es un compañero constante del Señor, una persona devoto puro, aún así, como él cambia su cuerpo, él olvida lo que sucedió, ¿no? Entonces, vamos a leer el significado de Prabhupada. Dice, el Señor ha hablado acerca de las peculiaridades de su nacimiento. Aunque puede que Él aparezca como una persona ordinaria, recuerda todo lo relacionado con sus muchísimos nacimientos pasados, mientras que un hombre común y corriente no puede recordar lo que ha hecho ni siquiera unas cuantas horas antes. Si se le pregunta a alguien qué hizo exactamente a la misma hora el día anterior, el hombre común le sería muy difícil responder de inmediato. Seguramente tendría que escarbar en su memoria para recordar qué estaba haciendo exactamente a la misma hora el día anterior. Y no obstante, a menudo los hombres se atreven a declarar que son Dios o Krishna. Uno no debe dejarse engañar por esas pretensiones sin sentido. Y además el Señor explica su prakriti o su forma. Prakriti significa naturaleza. También significa svarupa o la forma de uno mismo. El Svarupa es la forma espiritual de uno que está amalgamada con el alma espiritual. Y cuando esa alma regresa al reino de Dios, adquiere su propio cuerpo, que se manifiesta en 5 relaciones, que la más elemental es neutralidad, después viene servidumbre, amistad, afecto parental y amor conyugal. Esas son las 5 relaciones que todas las almas tienen con Krishna en el mundo espiritual. El Señor dice que Él aparece en su propio cuerpo. Él no cambia de cuerpo como si lo hace la entidad viviente común, que cambia de un cuerpo a otro. Puede que la entidad viviente tenga una clase de cuerpo en el nacimiento actual, pero en el siguiente nacimiento tendrá un cuerpo diferente. En el mundo material, la entidad viviente no tiene un cuerpo fijo, sino que transmigra de un cuerpo a otro. Sin embargo, el Señor no hace eso. Cuando quiera que Él aparece, lo hace en el mismo cuerpo original, en medio de su potencia interna. En otras palabras, Krishna aparece en este mundo material en su eterna forma original, con 2 manos y sosteniendo una flauta. Él aparece precisamente en su cuerpo eterno, no contaminado por este mundo material. Aunque Él aparece en el mismo cuerpo trascendental y es el Señor del universo, aún así parece que Él nace como una entidad viviente ordinaria. Y aunque su cuerpo no se deteriora como un cuerpo material, aún así parece que el Señor Krishna crece de la infancia a la niñez y de la niñez a la juventud. Pero lo que es muy sorprendente, nunca envejece más allá de la juventud. En la época de la batalla de Kurukshetra, él tenía muchos nietos en casa. O en otras palabras, él ya había envejecido suficiente según los cálculos materiales. Krishna en la batalla de Kurukshetra tenía 89 años, estaba a punto de cumplir 90 años. Y parecía un joven de 20 años, 16 años, 20 años, ¿no? Muy joven. Así se veía tal como un hombre joven de 20 o 25 años. Nunca vemos un retrato de Krishna en la vejez, porque él nunca envejece, como nosotros. Si bien es la persona más anciana de toda la creación, del pasado, del presente y del futuro, ni su cuerpo ni su inteligencia se deterioran o cambian alguna vez. Por consiguiente, queda claro que a pesar de estar en el mundo material, Él es la misma e innaciente forma eterna, bienaventurada y conocimiento inmutable. En lo que respecta a su cuerpo e inteligencia trascendentales, de hecho su aparición y desaparición son como la salida del sol, del movimiento de este ante nosotros y su subsecuente desaparición de nuestra vista. Cuando el sol se pierde de vista, creemos que se ha puesto. Y cuando el sol está ante nuestros ojos, pensamos que se halla en el horizonte. En realidad, el sol siempre está en su posición fija,
pero debido a nuestros sentidos insuficientes y defectuosos, hablamos de que el sol aparece y desaparece en el cielo. Y como su aparición y desaparición son completamente distintas de las de cualquier entidad viviente común y corriente, es obvio que Él es el conocimiento eterno y bienaventurado mediante su potencia interna, y que nunca lo contamina la naturaleza material. Los Vedas también confirman que la suprema personalidad de Dios es innaciente y que sin embargo parece nacer en múltiples manifestaciones. Las escrituras védicas complementarias también confirman que aunque el Señor parece nacer, aún así no cambia de cuerpo. En el Srimad Bhagavatam, Él aparece en la forma de Narayana ante su madre, con 4 manos y los adornos de las 6 clases de opulencias plenas. Su aparición en su eterna forma original constituye su misericordia sin causa que se les otorga a las entidades vivientes, de modo que puedan concentrarse en el Señor Supremo, tal como es Él, y no en invenciones mentales o imaginaciones, que es lo que el impersonalista cree equivocadamente que son las formas del Señor. Según el diccionario Vishvakosha, la palabra Maya o Atma Maya se refiere a la misericordia sin causa del Señor. El Señor está consciente de todas sus apariciones y desapariciones anteriores, pero una entidad viviente común, en cuanto obtiene otro cuerpo, olvida todo lo referente a su cuerpo pasado. Él es el Señor de todas las entidades vivientes, porque mientras se encuentra en esta tierra, realiza actividades maravillosas y sobrehumanas. Así pues, el Señor siempre es la misma verdad absoluta y no presenta diferenciación alguna entre su forma y su ser, o entre su calidad y su cuerpo. Ahora podría surgir la pregunta de por qué el Señor aparece y desaparece en este mundo. Ello se explicará en el verso siguiente. Una pregunta, ¿se está escuchando bien? Sí, muy bien. La gente que está por Zoom también lo escucha. Sí, Prabhu, muy bien. Ok. Me gustaría, Pacta René, ¿usted tiene a Willy Jan Pro? ¿A este texto? Lo abro de inmediato, no lo tengo abierto, pero rápidamente lo abro. Vale la 4, pena, 6. Él lo está viendo, lo que pasa es que yo tengo la reunión para no sacarla. Prabhu, por mientras que lo perfecto. buscan, usted dijo que nosotros tenemos un cuerpo espiritual y en ese cuerpo espiritual tenemos 5 relaciones con Krishna, Correcto. ¿cierto? Que las que sabemos, la neutral, parental, marital, etc. Mi pregunta es, eh, ¿uno puede cambiar de ese tipo de relación? ¿O mi cuerpo espiritual siempre tiene una relación específica con Krishna y uno tiene que, en esta vida, como olvidamos todo, recordarla nuevamente? ¿O podemos ir pasando de una relación con Krishna a otra de acuerdo eh, a nuestro avance espiritual en cada una de estas vidas materiales? Bueno, en esta vida, uno tiene un Svarupa fijo y cuando regresa al mundo espiritual va a tener esa relación. Pero estando en el mundo espiritual, un alma puede evolucionar a una relación. Por ejemplo, la neutralidad es la más básica. Se acepta al Señor Supremo, pero todavía no hay la inclinación de servirlo, ¿no? Y después viene la servidumbre, que contiene la neutralidad. Entonces, uno tiene la concepción del Señor, pero ahora ya quiere servirlo, ¿no? Y después en la amistad está la neutralidad y está la servidumbre incluida. Y así van evolucionando. En el estado parental están las 3 anteriores. Y en la última, Maduria, están las 4 anteriores. Por ejemplo, hay almas que pueden ir a los planetas Vaikunta y están muy felices en esa situación, disfrutando con Krishna, viviendo en el mismo planeta, siendo un amigo de Vishnu o el señor Narayan. Pero si un alma desea ir a Goloka Vrindavan, también puede evolucionar y regresar al planeta de Krishna. Entonces, y dentro del mundo espiritual, hay las personas están muy felices con su relación que tienen con Krishna, pero sí está la posibilidad de evolucionar
de una relación a otra, ¿no? Pero eso se da en el mundo espiritual. Acá cuando nos purificamos, retornamos a la relación que teníamos con Cristo. Pero en el mundo espiritual sí es posible avanzar. ¿Qué le parece? Fantástico. Está bien. Muchas gracias, Prabhu. ¿Bacta René? No se está. ¿Me ¿Bacta escucha muy René? bien, Prabhu? Sí, lo tengo. Se me fue a, Por me favor. fue a poner pila. Ya, Prabhu, dice, Krishna emplea el término Atma Mayaya para explicar su aparición. Atma Mayaya significa por mi energía interna. El nacimiento de Krishna es extraordinario. Él no aparece por obligación ni está sujeto a las modalidades de la naturaleza material. Además, Atma Mayaya significa que Krishna desciende a este mundo por su misericordia sin causa. Srila Prabhupada explica, su aparición en su forma original es su misericordia sin causa, dispensada sobre las entidades vivientes, de modo que las mismas puedan concentrarse en el Señor Supremo como Él es, y no por imaginaciones o invenciones mentales, las cuales los impersonalistas consideran son las formas del Señor. La palabra Maya o Atma Maya se refiere a la misericordia sin causa del Señor, de acuerdo con el diccionario Vishvakosha. Así pues, Krishna aparece por su misericordia para cumplir su propio deseo de elevar a los demás. Krishna, al igual que el sol, existe antes de ser visible en la tierra y nuevamente, al igual que el sol, Krishna se manifiesta a sí mismo para nuestra visión de modo programado. El cuerpo de Krishna es Aya, innaciente, y Avyaya, sin deterioro. Su nacimiento, a diferencia del nuestro, para él no está obligado como consecuencia del karma piadoso e impío. Él es Ishvara, el controlador de las leyes del karma, y él aparece por su prakriti interna, prakriti swam, no por su energía material externa. Para derrotar la teoría Mayavadi de que Krishna está en contacto con las modalidades de la naturaleza, Srila Prabhupada describe la naturaleza trascendental del cuerpo de Krishna. Krishna aparece en este mundo material en su forma eterna original, con dos manos, sosteniendo una flauta. Él aparece exactamente en su cuerpo eterno, incontaminado por este mundo material. Krishna seguidamente explica las razones de su aparición. Ahí termina Prabhupada. Muchas gracias, Bacta René. Bueno, estos versos son muy bonitos, muy interesantes. Digamos, al principio de este capítulo 4, Krishna le dice, yo enseñé esta ciencia imperecedera, el yoga, al dios del sol, Vrishabhan, y Vrishabhan la enseñó a Manu, ¿no? El padre de la humanidad. Y Manu la enseñó a Ishvaku. Y después de Ishvaku, descendió a través de la cadena de sucesión discipular. Pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió. Por eso la ciencia, tal como es, parece estar perdida. Y en el texto 3, Krishna está diciendo que debido a que tú eres mi devoto, así como también mi amigo, yo te estoy impartiendo esta instrucción suprema, ¿no? Entonces, el Krishna no tiene ninguna necesidad de venir a este mundo, viene para darle audiencia a sus devotos, para manifestar los pasatiempos del mundo espiritual, y él más que para matar a Kansa, porque él tiene su energía subordinada, él viene para darle audiencia y proteger a sus devotos. Y a veces sucede que cuando Krishna desciende, esas acciones se realizan simultáneamente, pero más que Krishna tiene sus expansiones, ¿no? para el mundo material, las expansiones que los guna avatar, ¿no? Entonces hay Shiro Dakachai Vishnu, cuando hay desorden en algún planeta, él desciende, ¿no?
Cuando un devoto le pide ayuda como Gayendra, él va y lo rescata, ¿no? Parte René, ¿cómo está de ánimo para leer el texto 7? Texto 7. ¿Cómo? Bueno, Prabhu, ningún problema. Muchas gracias. Texto 7 dice: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuthanam adharmasya tadatmanam srijami aham. Traducción: cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Hasta ahí, Prabhu. Prabhu, Atmatattva. ¿Me escucha? Parece que no nos escucha ahora. Prabhu, ¿me escucha? Quizá le entró una llamada igual, ¿no? De repente pasa eso. Espéreme un ratito, porque dice que Sí, la llamada está En espera. en espera, sí. Sí. hay que esperar un poquito. Exacto. Para aprovechar, ¿quién más está en condiciones de leer? Madre Rosita, ¿usted también puede leer? Sí, madrecita, yo puedo leer. Fresia, ¿usted puede leer? ¿No? Ya. Lalita Krishna, Yo podría intentar, sí, estoy en el celular, pero puedo. ya, perfecto. Cosa que cuando se conecte nuevamente Prabhu pueda, para que tenga más personas para leer. Pamela Camiabán, ¿tú puedes leer? Sí, madre, también puedo leer. Ya, genial. No me contesta. ¿Y si le corto y le llamo de nuevo? Dele un par de segundos más, a ver si... Sí, por lo general retorna. Ya. Bueno, eso es por lo general. Le voy a cortar y le voy a volver a llamar. A ver Ajá. qué pasó. ¿Sabe qué? Dígame. Voy a cerrar la aplicación de Zoom porque están las dos cosas trabajando ahí tratando de... Sí, ciérrala nomás porque por teléfono lo escuchamos muy bien y aquí a la reunión de Zoom usted ni siquiera me figura que haya intentado entrar. Y por mientras le comento que está Rosita de las Mercedes también disponibles para leer, está Lalita Krishna, está Pamela, y que también están como para poder leer. No sé si alguien más, pero por Pero ahora... no sé cómo se cierra esto. Ahí sí la pude cerrar. Ya, fantástico. Bueno, Vázquez René ya había terminado de leer. está bien. Madre Rosita de las Mercedes, viene Urillán Prabhu, al texto 7. Sí, bravo. Leo el... Pero, Solo pero que va a falta leer cambiar el significado. Yo eso, ¿no? leí el verso, pero no he leído el significado todavía. Le falta el significado. Entonces, lea el significado. ¿Cómo me dijo que ya había Sí, perdón, es terminado? que había leído el verso, pero no el significado. Ya. Es. Lea el significado, entonces. Ya, significado. La palabra Srijami es significativa aquí. Srijami no se puede emplear en el sentido de creación porque, de acuerdo con el verso anterior, no existe creación de la forma o cuerpo del Señor, ya que todas las formas existen eternamente. Por lo tanto, Srijami significa que el Señor se manifiesta tal como Él es. Aunque el Señor aparece en un momento programado, es decir, al final de Dwapara Yuga,
del 28º milenio del 7º Manu de un día de Brahma, aún así él no está obligado a someterse a esas reglas y regulaciones, porque está en completa libertad de actuar a voluntad de muchas maneras. En consecuencia, él aparece por su propia voluntad cuando quiera que haya un predominio de la irreligiosidad y una desaparición de la verdadera religión. Los principios de la religión se presentan en los Vedas, y cualquier discrepancia en lo referente a la ejecución debida de las reglas de los Vedas lo vuelve a uno irreligioso. En el Bhagavatam se declara que esos principios constituyen las leyes del Señor. Únicamente el Señor puede manufacturar un sistema de religión. Los Vedas también se aceptan como palabras que en un principio el propio Señor le comunicó a Brahma desde dentro del corazón. De modo que los principios de Dharma o de la religión son las órdenes directas de la suprema personalidad de Dios. Dharman tu sakshat bhagavat pranitam. Estos principios se indican claramente a todo lo largo del Bhagavad Gita. El propósito de los Vedas es el de establecer dichos principios bajo la orden del Señor Supremo. Y al final del Gita, el Señor ordena directamente que el principio más elevado de la religión es el de entregarse solo a Él y nada más. Los principios védicos lo incitan a uno a entregarse a Él por completo. Y cuando quiera que las personas demoníacas perturban esos principios, el Señor aparece. Por el Bhagavatam sabemos que el Señor Buddha es la encarnación de Krishna que apareció cuando el materialismo se hallaba extendido y los materialistas estaban usando como pretexto la autoridad de los Vedas. Aunque en los Vedas hay ciertas reglas y regulaciones restrictivas en cuanto al sacrificio de animales con ciertos propósitos específicos, la gente de tendencias demoníacas, no obstante, se dio al sacrificio de animales sin hacer referencia a los principios védicos. El señor Buddha apareció para detener esa necedad y establecer los principios védicos de la no violencia. Así pues, todos y cada uno de los avataras o encarnaciones del Señor tiene una misión específica, y a todos ellos se lo describe en las escrituras reveladas. A nadie se lo debe aceptar como avatara a menos que se lo mencione en las escrituras. No es cierto que el Señor aparece únicamente en la tierra hindú. Él puede manifestarse donde quiera y cuando quiera que desee aparecer. En todas y cada una de las encarnaciones, Él habla tanto de religión como pueda entender la gente en particular que se encuentre bajo esas circunstancias específicas. Pero la misión es la misma: llevar a la gente hacia el estado de conciencia de Dios y de obediencia a los principios de la religión. Algunas veces Él desciende personalmente y a veces envía a su representante fidedigno en la forma de su hijo o sirviente, o Él mismo desciende en alguna forma disfrazada. Los principios del Bhagavad Gita se le hablaron a Arjuna y además a otras personas muy elevadas, porque él estaba muy adelantado en comparación con las personas ordinarias de otras partes del mundo. 2 más 2 son 4, constituye un principio matemático verdadero, tanto en la clase de aritmética para principiantes como también en el curso adelantado. Aún así, hay matemáticas superiores y matemáticas elementales. Por lo tanto, en todas las encarnaciones del Señor se enseñan los mismos principios, pero estos parecen ser superiores o inferiores en diferentes circunstancias. Los principios superiores de la religión comienzan con la aceptación de las 4 órdenes y los 4 estados de vida social, tal y como se explicará más adelante. Todo el propósito de la misión de las encarnaciones es el de despertar en todas partes el estado de conciencia de Krishna. Esa conciencia es manifiesta y no manifiesta solo bajo diferentes circunstancias. Muchas gracias, Bhakta Bené. Bueno, acá Prabhupada en el significado en el párrafo anterior está diciendo
Los principios del Bhagavad Gita se le hablaron a Arjuna y además a otras personas muy elevadas. Cuando Bhishma, que estaba escuchando, cuando Krishna hablaba, a él le parecía como néctar, ¿no? Como verdadero néctar las palabras del Señor que estaban hablando esta filosofía, porque Bhishmadeva es una de las autoridades del servicio devocional. Entonces a él le parecía, los Pándavas, Satyaki y otras personas piadosas, estaban muy dichosos, muy jubilosos de escuchar a Krishna, ¿no? Pero otras personas, como Karna, Duryodhana y los hijos de Dhritarashtra, que no tenían a su vez actividades piadosas, no las tomaron muy en serio. Entonces, Prabhupada dice que esta conversación del Bhagavad Gita se realizó en medio de los ambos ejércitos para que todo el mundo podía sacar provecho, ¿no? Todo el mundo podía escuchar y sacar el mismo provecho. Así que el Bhagavad Gita no está hecho para ninguna persona, de ningún lugar, de ningún país. Todos tienen el mismo derecho a oírlo porque es la ciencia de Dios. Y Krishna dice, ¿no? El propósito de todos los Vedas es conocerme a mí, ¿no? Prabhupada dice que a veces estos principios espirituales parecen superiores o inferiores en diferentes circunstancias, ¿no? Pero los principios superiores es la aceptación del Varna Rama Dharma, las 4 órdenes que el Señor estableció para el desarrollo gradual de toda la sociedad. Prabhupada dice, algunas veces él desciende personalmente, como cuando viene Krishna. A veces envía a su representante divino en la forma de su hijo o sirviente, ¿no? Prabhupada dice que Jesucristo también es un Sakyavesha avatar, una persona que recibió poder de Dios para venir a este mundo. O él mismo desciende en alguna forma disfrazada. Acá se refiere a Sri Chaitanya Mahaprabhu, que él no vino a presentarse ante las personas como Dios, sino que él decía que él era un devoto de Dios. Por supuesto, sus devotos puros podían reconocerlo, ¿no? Estos principios de la vida espiritual se van desarrollando a lo largo de todo el Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, si uno, la finalidad, dice Prabhupada, y la finalidad de Gita, el Señor ordena directamente que el principio más elevado de la religión es de entregarse solo a Él. Los que han leído el Bhagavad Gita, ¿qué verso podría ser este? 1866 puede ser, Prabhu. Por supuesto que sí. ¿Con quién hablo? Lalit Krishnadas. Krishna, ¿de dónde vive usted? Mendoza, Argentina. Ah, a lo mejor usted conoce a mi amigo Gaura Sundara. Sí, por supuesto que lo conozco. Muy, muy buen devoto. Bueno, bienvenido. ¿El nombre Krishna cuánto? Lalit Krishna Das. Lalita Krishna Das. ¿Sí? Sina, Lalit Krishna. Ok. Bueno, Gracias, Prabhu. acá, muchas gracias. Acá Prabhupada está citando, ¿no? Que los principios de la religión, dice, cita el canto sexto, ¿no? Dharmantu Saksam Bhagavan Pramita, ¿no? Que solamente Krishna puede establecer los principios de la religión. Entonces, lo que podríamos rescatar de acá, el Señor aparece siempre, ¿no? En Dwapara Yuga, en el 28º milenio, el séptimo humano. Pero Prabhupada dice que si Krishna quisiera descender en cualquier otro momento, puede hacerlo, ¿no? Él no está supeditado, lo puede hacer, pero no regularmente lo hace de esa manera. Pero si él quisiera venir en cualquier otro Dwapara o en cualquier Kali Yuga, puede hacerlo. El Señor tiene la capacidad para, él es el supremo autócrata y puede decidirlo, ¿no? Ok. Nosotros
algunas de las personas que han venido a esta reunión, Bhakta René, la madre Rosita, Juan Carlos, la madre Amrita Ganga, ellos estudiamos con una guía de Puriyan Prabhu, y Puriyan Prabhu es un discípulo de Prabhupada. Cuando él escribió este estudio del Bhagavad Gita, llevaba 25 años estudiando el Bhagavad Gita, y eso lo escribió hace 20 años. Entonces, pero el entendimiento que tiene Puriyan Prabhu del Bhagavad Gita es maravilloso, ¿no? Como él puede conectar las secciones, los versos, siempre sus reflexiones, y él lo ocupa en los versos que son muy importantes, siempre cita tanto Baladeva y Vyabhusham, que es un comentarista del Bhagavad Gita, y también cita a Vishwanatha Chakravarti Thakur, y hay en nuestro Sampradaya Vaishnava está el comentario de Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Sarasvati, tiene al Baladeva Vyabhusham, Vishwanatha Chakravarti Thakur, Srila Prabhupada. Esos son como los más sobresalientes, los más conocidos, ¿no? Y todos estos comentarios están en nuestra línea de sucesión discipular. Y también tenemos el comentario de Ramanujacharya de la Lakshmi Sampradaya, el comentario de Sri Swami de la Rudra Sampradaya, y el comentario de Keshava Kashimir del Bhagavad Gita, que es de la Kumara Sampradaya. Aunque Nimbarka Swami hacía maravillosas exposiciones acerca del Bhagavad Gita, que se dedicó, hizo un comentario. Su discípulo, ¿no? Keshava Kashimir, que el 28 discípulo que él inició, él hizo ese comentario que es muy, muy hermoso. Y todos apuntan a lo mismo, ¿no? De llevar nuestra conciencia a las cosas espirituales. Esta filosofía de la inmortalidad nos lleva a entender que no somos el cuerpo, que somos almas espirituales. Tenemos que vernos a nosotros mismos de esa manera, ¿no? Por tantas vidas hemos estado en este mundo que nos identificamos mucho con el cuerpo, con los sentidos. Pero esta filosofía tiene el poder de hacer que entendamos esto en la perspectiva correcta. Madre Rosita Puriyan Prabhu. Sí, Prabhu, dice, Krishna aparece o adviene. Él no nace, solo parece que nace. Tanto Bhavati como Sriyami significa que Krishna se torna manifiesto. Srila Prabhupada describe, la palabra Sriyami aquí es significativa. Sriyami no puede ser utilizada en el sentido de creación, porque de acuerdo con el verso anterior, no hay creación de la forma o cuerpo del Señor, puesto que todas las formas existen eternamente. Por lo tanto, Sriyami significa que el Señor se manifiesta a sí mismo tal como Él es. Krishna seguidamente responde dos preguntas. ¿Por qué viene Él y qué es lo que Él hace? Hasta ahí, Prabhu. Muchas gracias. Madre, ¿cómo se llama? Madre Induleka, ¿quieres leer el texto 8? Estaba disponible Lalita Krishna para leer. Perfecto, Lalita Krishna entonces. Perfecto, ahí vamos. ¿En sánscrito o directamente la traducción? No, pues tiene que ser con sánscrito. En este grupo de estudio, el sánscrito es fundamental. Ah, bueno, perfecto. Paritranaya sadunam vinasaya chastuskritam dharma samstrapanartaya sambhavami yuge yuge. Traducción. Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Significado. De acuerdo con el Bhagavad Gita, un sadhu, hombre santo, es un hombre con conciencia de Krishna. Puede que una persona parezca ser irreligiosa,
pero si posee a plenitud las cualidades del estado de conciencia de Krishna, se le debe considerar un sadhu. Y duskritam se le aplica a aquellos que no les interesa el estado de conciencia de Krishna, aunque esos infieles o duskritam estén adornados con educación mundana, se los describe como necios y lo más bajo de la humanidad, mientras que a una persona que esté dedicada al cultivo de conciencia de Krishna en un 100%, se la acepta como sadhu, aunque no sea ni erudita ni muy culta. En lo que se refiere a los ateos, no es necesario que para destruirlos el Señor Supremo aparezca tal como es Él, como hizo en el caso de los demonios Ravana y Kamsa. El Señor tiene muchos agentes capaces de eliminar demonios, pero el Señor desciende especialmente para tranquilizar a sus devotos puros, que siempre están acosados por las personas demoníacas. El demonio hostiga al devoto, aunque este último resulte ser pariente suyo. Si bien Prahlad Maharaj era hijo de Hiranyakashipu, no obstante su padre lo persiguió, aunque Devaki, la madre de Krishna, era hermana de Kamsa, ella y su esposo Vasudeva fueron perseguidos, solo porque Krishna les iba a nacer a ellos. De manera que Krishna apareció principalmente para salvar a Devaki antes que para matar a Kamsa, pero ambas acciones se realizaron simultáneamente. Por eso se dice aquí que el Señor aparece en diferentes encarnaciones para redimir al devoto y eliminar a los infieles demonios. En el Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraya, los versos siguientes, Madhya 20, 263 y 264, resumen estos principios de la encarnación. Siddhi Hetu Jai Murti Prapanche Avatare. Seishvara Murti Avatara Namedara. Mayatita Parabiome Savara Avastana. Vishve Avatari Dare Avatara Nama. El avatara o encarnación de Dios desciende del Rey de Dios con el fin de llevar a cabo la manifestación material. Y esa forma en particular de la personalidad de Dios que así desciende se denomina encarnación o avatara. Esas encarnaciones están en el mundo espiritual, el reino de Dios. Cuando ellas descienden a la creación material, adoptan el nombre de avatara. Hay varias clases de avataras, tales como los Purusha avataras, los Guna avataras, los Lila avataras, los Saktya-Beya avataras, los Manvantara avataras y los Yuga avataras, todos los cuales aparecen por todas partes del universo en el momento programado. Pero el Señor Krishna es el Señor primordial, el manantial de todos los avataras. El Señor Krishna desciende con el propósito específico de mitigar las angustias de los devotos puros, que están muy ansiosos de verlo en sus pasatiempos originales de Vrindavan. Por consiguiente, el propósito principal del avatara de Krishna consiste en satisfacer a sus devotos puros. El Señor dice que Él mismo se encarna en cada milenio. Eso indica que Él también se encarna en la era de Kali. Como se declara en el Srimad Bhagavatam, la encarnación de la era de Kali es el Señor Chaitanya Mahaprabhu, quien propagó la adoración de Krishna mediante el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación de los santos nombres, y difundió el cultivo de conciencia de Krishna a todo lo largo de la India. Él predijo que esta cultura del Sankirtan se difundiría por el mundo entero, de pueblo en pueblo y de aldea en aldea. Al señor Chaitanya, en su carácter de encarnación de Krishna, la personalidad de Dios, se le describe de un modo secreto, mas no directo, en las secciones confidenciales de las escrituras reveladas, tales como los Upanishads, el Mahabharata y el Bhagavatam. A los devotos del Señor Krishna los atrae mucho el movimiento de Sankirtan del Señor Chaitanya. Este avatara del Señor no mata a los infieles, sino que los redime mediante su misericordia sin causa. Gracias. Madre Brita, ¿me está escuchando?
Sí, lo estoy escuchando. Entonces, vamos, ¿cuál, cuál sería, guíeme usted, hasta qué hora tenemos para leer? Porque Hasta las 8:15 y hay 15 minutos para preguntas. Igual si es que alguien quiere intervenir y preguntar, puede hacerlo inmediatamente. sí, por ¿Sí? supuesto, Entonces, si ¿cierto? alguien quiere preguntar, interrumpe nomás. Por ejemplo, a mí me quedó una pregunta más. A ver si me ayuda. Con, porque quedé pensando. Usted dijo que en este mundo material nosotros podemos eh, ir cambiando de acuerdo a que cumplamos nuestras rondas, ¿cierto? Nuestros principios, etcétera. Pero cuando uno está en el mundo espiritual, usted dijo que uno también podía evolucionar en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, ¿cómo uno evoluciona? ¿También cantando rondas? Lo que pasa es que las personas en el mundo espiritual están directamente con Krishna, ¿no? Ellos espontáneamente sirven al Señor. Por ejemplo, Madhu Mangala, que es un amigo de Krishna, él a veces para que Radharani pueda salir, porque no la dejan salir, él va corriendo a la casa, entra a la casa de Radharani y dice, madre, se me perdió un ternero por acá. Y entonces él se mete ahí y él se viste con la ropa de Radharani y Radharani sale vestido con la ropa de él y por supuesto ya saben que si sale vestida de pastorcillo, ¿a dónde va a ir? A reunirse con Krishna, ¿no? Porque a veces no la dejan salir. Entonces, el caso es Madhu Mangala, aunque él está en la relación de amistad con Krishna, son amigos, también tiene inclinaciones hacia Madhurya, ¿no? Hacia la relación. Entonces, si un alma ahí desea, puede ir a una relación más elevada y eso en el mundo espiritual es posible. Pero en este mundo, cuando nos purificamos, vamos a tener que recuperar nuestras varupas que poseemos por constitución. Ahora, esto no se da muy regularmente porque la gente en todas las relaciones es muy dichosa, es muy feliz en la relación que ellos tienen con Cristo. Pero sí es posible evolucionar a otras relaciones de querer servir a Krishna de otra manera, ¿no? Por ejemplo, los sabios que conocían al señor Ramachandra se sentían atraídos por el señor Ramachandra, ¿no? Y en su próxima vida ellos nacieron como gopis, que brindaban. Y, y Krishna les satisfizo el deseo, porque aunque ellos eran grandes sabios y entendían, ellos deseaban tener una relación más estrecha o más íntima con el Señor. Y en la próxima vida, todos estos grandes sabios nacieron como gopis y están dichosas en esa relación. Como sabios ya eran autorrealizados, ¿no? A veces las gopis principales te brindaban. Cuando aparece así Chaitanya, ellos toman cuerpo masculino, porque sí Chaitanya era un renunciante, entonces para poder relacionarse con el Señor. Por ejemplo, la reina Satyabhama, eh, cuando estuvo con el Señor era Yagananda Pandita, ¿no? Sarup Damodar Goswami era Vichaka. Hay un libro que se llama El Gaura Ganadesha y Pika, que escribió Kavi Karnapura, el hijo de Shivananda Sena. Y en ese libro, es un libro no tan grande, que lo tengo en Santiago. Si alguien se atreve a traducirlo al español, estaría re bueno. Así que ahí todas las personas, cuál era su relación cuando estaban con Krishna y cuál es su relación con Chaitanya, ¿no? Siempre los devotos vienen y acompañan al Señor en sus diferentes pasatiempos, siempre para asistirlo. Vamos a leer Puriyan Prabhu y si alcanzamos, para poder alcanzar todos los versos, a leerlo y después podemos ir desarrollándolos un poquito. ¿Quién tiene a Puriyan Prabhu para el texto 8? Rosita, ¿Yo puedo leerlo, Prabhu? ¿Sí? Dice, Srila Prabhupada, ¿Cómo? ¿perdón? A lo mejor otras ¿Lo personas leo? también, no sé. Ah, es que Rosita tiene el Purillán y después puede leer Pamela o llegó Piero también.
Am, eh, ya, bueno, lea Madre Rosita. Ok. Dice, Srila Prabhupada menciona en su significado que el Señor viene a liberar a los devotos, pero el Bhagavad Gita 14.26 expresa claramente que un devoto ya está más allá de las cualidades materiales y en una posición trascendental. Si el devoto ya está liberado, ¿qué necesidad hay de que Krishna venga a liberarlo? Tanto Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur como Srila Baladeva Vidyabhushan responden la pregunta de la misma manera. Ellos expresan, yo me manifiesto a mí mismo, para liberar a los piadosos que están atraídos por mi belleza y cualidades y que anhelan verme en persona, y para salvar a mis devotos exclusivos de la miseria de su agitación mental. Sus corazones palpitan de ansiedad por verme. Srila Prabhupada lo confirma en su significado. El Señor Sri Krishna desciende con el propósito específico de mitigar las ansiedades de los devotos puros, que están muy ansiosos de verlo en sus pasatiempos originales de Vrindavan. Así pues, el propósito primordial del avatar de Krishna es satisfacer a sus devotos inmaculados. Hasta ahí, Prabhu. Muchas gracias. El verso 9 en Bhagavad Gita. ¿Quiénes tenemos disponible, Madre? La Madre Pamela. Mela Andrea. Una pregunta, ¿en qué capítulo están? Hare Krishna. Hare Hare Krishna, Krishna, Prabhu. llegaron unas personas, Cuatro. si es que yo puedo leer un ratito más, por favor. Ya, Piero, estamos, Capítulo 4, Prabhu Pieri. sí, capítulo Gracias. 4. ¿Lo puede leer usted, Prabhu? 4.9, 4.9. Correcto. ¿sí? ¿El 9? Sí, Sí, el 9. Makarma Shamedi. Ok. Yanma karma chame vidyam evam yo vetitat. ¿Ah? ¿está bien, Prabhu? Evam yo vetitat, ¿verdad? Te actúa de poner Yanma. Neitimam etiso Arjuna. Traducción. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Disculpe los ladridos. El descenso del Señor desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad de la aparición de la personalidad de Dios ya está liberado del cautiverio material y por ende regresa al reino de Dios inmediatamente después de dejar el presente cuerpo material. Que la entidad viviente se libere del cautiverio material no es fácil en absoluto. Los impersonalistas y los yogis logran la liberación únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Incluso entonces, la liberación que logran, el fundirse en el Brahmayoti impersonal del Señor, es únicamente parcial y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero el devoto, por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor después de terminar con este cuerpo y no corre el riesgo de regresar a este mundo material. En el Brahma Samhita 5.33 se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones. Advaitam Ashutam Anadim Anantarupam. Aunque existen muchas formas trascendentales del Señor, aún así son la misma y única suprema personalidad de Dios. Uno tiene que entender este hecho con convicción, aunque el erudito mundano y filósofo aunque los eruditos mundanos y filósofos empíricos les resulte incomprensible. Como se dice en los Vedas, Purusha Bodhini Upanishad, Eko Deva Nitya Lilanurakto Bhakta Vyapi Hridi Antar Atma, con muchísimas formas trascendentales. La única suprema personalidad de Dios está eternamente activa en relación con sus devotos puros. Esta declaración védica la confirma el Señor personalmente en este verso del Gita. Todo aquel que acepta esta verdad
al amparo de la autoridad de los Vedas, la suprema personalidad de Dios, y que no pierda el tiempo en especulaciones filosóficas, alcanza la etapa más elevada y perfecta de la liberación. Por el simple hecho de aceptar esta verdad sobre la base de la fe, uno puede lograr la liberación sin duda alguna, sin ninguna duda. La versión védica Tat Tatuam así se explica de hecho en este caso. Cualquiera que entienda que el Señor Krishna es el Supremo o que le dice al Señor, tú eres el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se libera instantáneamente y en consecuencia su participación de la asociación trascendental del Señor queda garantizada. En otras palabras, un devoto del Señor que sea así de fiel logra la perfección y eso lo confirma la siguiente aseveración védica. Tam eva vidituati mrityum eti nanyah pantha vidyate ayanaya. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte por el simple hecho de conocer al Señor, la suprema personalidad de Dios. Y no hay otra manera de lograr esa perfección. Shvetasvatara Upanishad 3.8. Que no hay ningún otro recurso significa que cualquiera que no entienda que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, es seguro que se haya asumido en la modalidad de la ignorancia y por ende no logrará la salvación por el simple hecho de, digámoslo así, lamer la botella de miel por fuera o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana. Esos filósofos empíricos puede que asuman papeles muy importantes en el mundo material, pero no se vuelven necesariamente merecedores de la liberación. Semejantes eruditos engreídos tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa del devoto del Señor. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento, y de esa manera lograr la perfección. Muchas gracias. Eh, ¿Quién puede leerme a Burijan Prabhu el texto 9? ¿Leo yo, Prabhu? Eh, ya usted ha leído dos ya, pues. Tenemos que turnarlo. Basta René, el 9. Ya, Prabhu. Krishna describe el resultado de realizar el conocimiento trascendental. Un devoto obtiene la liberación y nunca más tiene que volver a nacer en este mundo material. Srila Visvanatha Chakravarti Thakur comenta que dicho devoto se libera de la materia incluso antes de abandonar su cuerpo. El resultado de ir más allá del conocimiento de Krishna a un estado de absorción en Krishna se da en el texto 10. Hasta ahí, Prabhu. ¿Puede leer el texto 10? Basta René. Ok, Prabhu, el texto 10. Dice así. Dice, Pita raga bhaya krodha man maya man upasritaha bahavo jnana tapasa uta mad bhavam agataha. Traducción. Estando liberadas del apego, el temor y la ira, estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí, y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Significado. Significado. Como se explicó anteriormente, a una persona que está demasiado afectada por lo material, le resulta muy difícil entender la naturaleza personal de la suprema verdad absoluta. Por lo general, la gente que está apegada a la concepción corporal de la vida se encuentra tan absorta en el materialismo que le resulta prácticamente imposible entender que el Supremo puede ser una persona.
Esos materialistas ni siquiera pueden imaginar que existe un cuerpo trascendental que es imperecedero, que está colmado de conocimiento y que es dichoso eternamente. Bajo el concepto materialista, el cuerpo es perecedero, está colmado de ignorancia y es completamente desdichado. Por lo tanto, cuando a la generalidad de la gente se le informa de la forma personal del Señor, mantienen en mente esa misma idea corporal. Para esos hombres materialistas, la forma de la gigantesca manifestación material es lo supremo. En consecuencia, ellos consideran que el supremo es impersonal y como están demasiado absortos en lo material, los asusta el concepto de retener la personalidad después de liberarse de la materia. Cuando se les informa que la vida espiritual también es individual y personal, sienten temor de volverse personas de nuevo, a raíz de lo cual prefieren, naturalmente, una especie de fusión con el vacío impersonal. Ellos suelen equiparar a las entidades vivientes con las burbujas del océano, las cuales se funden en el océano. Esa es la máxima perfección de la existencia espiritual que se logra sin personalidad individual. Es una especie de etapa aterradora de la vida, desprovista del conocimiento perfecto de la existencia espiritual. Además, hay muchas personas que no pueden entender en absoluto la existencia espiritual. Agobiadas por muchísimas teorías y contradicciones de diversos tipos de especulación filosófica, se hastían o se disgustan y concluyen neciamente que no hay ninguna causa suprema y que, en definitiva, todo es un vacío. Esta clase de personas se hallan en una condición enferma de la vida. Algunas personas están demasiado apegadas a lo material y, por consiguiente, no le prestan atención a la vida espiritual. Otras quieren fundirse en la suprema causa espiritual y otras no creen en nada, ya que por desesperación están disgustadas con toda clase de especulaciones espirituales. Esta última clase de hombres se refugia en alguna clase de embriagante y sus alucinaciones sentimentales se aceptan a veces como visión espiritual. Uno tiene que deshacerse de todas las 3 etapas de apego al mundo material: el descuido de la vida espiritual, el temor de una identidad personal espiritual y el concepto de vacío que surge de la frustración de la vida. Para liberarse de estas 3 etapas del concepto material de la vida, uno tiene que refugiarse por completo en el Señor, guiado por el maestro espiritual genuino, y seguir las disciplinas y principios regulativos de la vida devocional. La última etapa de la vida devocional se denomina bhava, o amor trascendental por Dios. Según el Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 4, 15 y 16, la ciencia del servicio devocional. Adau Shraddha Tata Sadhu Sango Ata Bhajana Kriya Tato Anartha Nivriti Syat Tato Nista Ruchis Tataha Ata Shaktis Tato Bhavas Tata Prema Viudanchati Sadakanam Ayam Premna Pradurbhave Bhavet Kramaha. Al principio, uno debe tener un deseo preliminar de autorrealizarse. Eso lo llevará a uno a la etapa de tratar de asociarse con personas que estén elevadas espiritualmente. En la siguiente etapa, uno es iniciado por un maestro espiritual elevado y, bajo la instrucción de él, el devoto neófito comienza el proceso del servicio devocional. Mediante la ejecución del servicio devocional bajo la guía del maestro espiritual, uno se libera de todo apego material, logra estabilidad en la autorrealización y adquiere un gusto por oír hablar de la absoluta personalidad de Dios, Sri Krishna. Ese gusto lo lleva a uno más adelante en el apego por el estado de conciencia de Krishna, que madura hasta volverse bhava, o la etapa preliminar del amor trascendental por Dios. El verdadero amor por Dios se denomina prema, la etapa más elevada y perfecta de la vida. En la etapa de prema existe una dedicación constante al trascendental servicio amoroso del Señor, de modo que,
mediante el lento proceso del servicio devocional, bajo la guía del maestro espiritual genuino, uno puede alcanzar la máxima etapa, liberándose de todo apego material, del temor de la personalidad individual espiritual y de las frustraciones que culminan en el vacío filosófico. Así, finalmente, uno puede llegar a la morada del Señor Supremo. Puriyán Prabhu, Madre Rosita, de la Mercedes. Sí, Prabhu. Es el 10, ¿no? Más allá de la liberación está la plataforma de logro de amor trascendental por Krishna. Uttamadvavam agata. Sin estar purificados por el conocimiento de Krishna, ¿cómo podemos siquiera alcanzarlo? Debemos oír sobre él. El conocimiento trascendental acerca de él es sobradamente superior al conocimiento de que somos almas y no cuerpos materiales. Por comprender a Krishna, nos purificamos aún más y obtenemos amor por él. Este verso describe el estar libres del apego, el temor y la ira. El tercer capítulo enumeraba estos puntos como las coberturas del alma. Cuando nuestra asimilación del conocimiento trascendental nos libera del apego, el temor y la ira, y nos absorbemos completamente en la conciencia de Krishna. Luego, siempre pensando en Krishna, podemos refugiarnos completamente en él, obtener amor trascendental. Por oír acerca de Krishna, muchas personas en el pasado fueron purificadas y obtuvieron amor por Krishna. Ellas obtuvieron amor por Krishna porque ese era su deseo y Krishna lo cumplió. Luego, ¿qué sucede cuando alguien toma refugio en Krishna con algún otro deseo, ajeno a obtener amor trascendental por él? ¿Qué pasa si alguien quiere conocimiento del Brahman y se refugia en Krishna para obtenerlo? El siguiente verso explica la forma en que Krishna reciproca con tales almas. Hasta ahí, Prabhu. Muchas gracias. Bueno, me quedan 2 minutos para Nos quedan 15 minutos, Prabhu, hasta las 8:30. claro, pero bueno, vamos a desarrollar un poco los versos. Vamos a dar unos minutos para preguntas. Bueno, en este verso Vita Raga Vaya Kroda, ¿no? Muy importante que uno tiene que liberarse del apego, el temor y la ira, ¿no? El apego, si está dirigido a Krishna, ese apego hacia la vida espiritual nos libera. Si el apego está dirigido hacia el mundo material, o a gratificar los sentidos, o a cuidar nuestros enseres, ese apego nos hace quedar más tiempo en el mundo material. ¿Por qué una persona tiene temor? El temor prácticamente viene de la ignorancia, ¿no? Cuando una persona sabe que Krishna es su Señor y su protector en todas circunstancias, él no puede tener temor de nada, ¿no? Por ejemplo, el nombre de Abhay Sharan significa aquel que no tiene ningún temor de este mundo porque se ha refugiado en Cristo. Entonces, el temor viene de la ignorancia, ¿no? De no saber cuál va a ser nuestro futuro. Pero el devoto sabe que su futuro será maravilloso, será pleno, y Krishna le dará toda protección, ¿no? Y la ira, cuando están los deseos y los deseos no se satisfacen, aparece la ira. Entonces, nosotros encontramos en diferentes, desde el capítulo 2 en adelante, ¿no? Encontramos que Krishna nos advierte, ¿no? De todas estas cosas que desfavorecen la vida espiritual, ¿no? Apego, temor e ira, y a lo largo de todo el Bhagavad Gita, Krishna está enfatizando, ¿no? Que si no nos podemos liberar de eso, nosotros en el 256 dice, aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las 3 clases de sufrimiento. Estas son las 3 kleshas, ¿no? Las miserias que vienen del cuerpo y la mente, el adiátmica, adibóptica, las que vienen de otras entidades vivientes, y de las miserias naturales como lluvias, tornados, todas estas cosas, adidáivica, ¿no? Cuando él está sobre eso, ¿no? Que ni se alboroza en los momentos de felicidad, ¿no? Que está libre de todo apego, temor y ira. Se dice que es un sabio de mente estable.
Y aquí lo vuelve a enfatizar este mismo concepto, y después a través del Bhagavad Gita vuelve a advertirnos, ¿no? Porque son tres cosas que definitivamente destruyen la vida espiritual, ¿no? Entonces, si una persona se absorbe, ¿no? Completamente en la vida espiritual o en Krishna, se refugia en el Señor. Todos los que practicaron esta conciencia de Krishna en el pasado lograron, ¿no? Tener conocimiento y se autorrealizaron, ¿no? Todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. El verso que viene, el verso 11, Yeyataman Prapadyante, ¿no? En la medida en que una persona se entrega a mí, yo lo recompenso proporcionalmente. Entonces, la vida espiritual es para ser feliz. Estos versos, creo que se podría haber hablado mucho más de ellos, porque son versos súper importantes, pero ¿hay alguna pregunta de alguno de los versos? Y lo desarrollamos un poquito más. Prabhu, yo Prabhu, tengo... Lalita quiere preguntar. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Madre Amrita. Prabhu, muchas gracias por la exposición, realmente muy clara. La pregunta es la siguiente, referente al verso, si no me equivoco, el 8, el significado, que habla de expansiones, Lila Avatara, Guna Avatara y demás. Mi duda es si hay alguna diferencia entre expansiones y encarnaciones, porque bueno, por ahí se usan y indistintamente, no sé si indistintamente, pero quizás hay o no una diferencia. No logro comprender. Gracias. Bueno, aquí hay diferencia en las, las encarnaciones. Nombra 5 tipos de encarnaciones acá, ¿no? Que son los Purusha Avataras, ¿no? Que son expansiones del Señor Krishna, que poseen el 96% de la potencia del Señor, y que está Karanada Kashyapa Vishnu, Mahavishnu, Garbo, donde nace Brahma, y Shiro Kashyapa Vishnu, que vive en el planeta Betadvipa, y él tiene su planeta y entra dentro de cada átomo y entra dentro de cada entidad viviente. Entonces, los avatares se llama porque descienden, ¿no? Y las expansiones porque se manifiestan de Krishna. Krishna dice acá que todos los Purusha Avatara son Vishnu Tattva, ¿no? Los Guna Avatara, Vishnu es también una expansión de Vishnu, pero Brahma es una Jiva y el señor Shiva es una entidad viviente que posee el 78% de la potencia de Krishna. Pero siempre es una expansión subordinada de Krishna, porque no tiene la potencia de los Vishnu Tattva. Y los Lila Avatara son las encarnaciones programadas, Rama, Nishinga, Varaja, ¿no? Los Sakyavesha Avatara son aquellas almas, pero reciben el poder de Krishna para una función específica, ¿no? Se llama embuida, ¿no? Reciben, y aquí encontramos a Vyasadeva, Parasurama, Kritu Maharaj. Prabhupada también dice que Jesucristo es un Sakyavesha, ¿no? Que es una jiva, pero está apoderada con el poder de Krishna, ¿no? Los Manvantaras también son jivas que están apoderadas para hacer un servicio específico, ¿no? Y los Yuga Avataras son expansiones de Vishnu. Diferentes encarnaciones aparecen en diferentes eras, ¿no? Entonces Krishna en el mundo espiritual, su primera expansión es Balaram. Y de Balaram se expanden las otras encarnaciones de Krishna: Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Aniruddha.
Y del primer Sankarsana se vuelve a expandir en cuádruple y sale Vasudeva, Mahasankarshana, Pradyumna y Aniruddha. Y todos tienen funciones para mantener tanto el mundo material como el mundo espiritual. Mahasankarshana es el que mantiene el mundo espiritual. Entonces, creo que eso, a grandes rasgos, lo que le puedo decir de las encarnaciones que Prabhupada está apareciendo aquí. Y todas desarrollan diferentes. En el canto 2 hay un capítulo del Bhagavatam que se llama, digamos, apariciones de los avatars con funciones programadas. Cada uno tiene su función, y recibe tanta poder como necesita en ese pasatiempo. Pero los Vishnu Tattva siempre poseen la misma potencia, 96% de toda la potencia de Krishna. Y Krishna en el Brahma Samhita dice, el señor Brahma, ¿no? Dice, cuando una vela se enciende otra vela y muchas velas, todas tienen el poder lumínico, ¿no? Pero hay una que es la original, ¿no? Y en el Upanishad también Krishna está diciendo, Om Purna 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 Vidam Purnam Purna Nevasate Purna Eva Asiyate, ¿no? Que todas estas expansiones del Señor son expansiones completas, ¿no? Y aunque de Él emanan muchas expansiones, Él permanece completo en el remanente, ¿no? Krishna se expande, pero cada una de sus expansiones sigue teniendo ese poder independiente y están subordinadas a Krishna, ¿no? No sé, ¿usted leyó el Krishna Book? Lalita. Sí, hace tiempo, sí, sí. Bueno, ahí había un brahmana que iba a quejarse a Dwarka que sus hijos morían, ¿no? Él era un brahmana muy correcto y todo, y sus hijos abandonaban el cuerpo, ¿no? Entonces Krishna fueron a buscarlo a todos los lugares con Arjuna, ¿no? Y finalmente fueron hasta el planeta de Kshiroda y Vishnu, ¿no? Llegaron ahí con Arjuna, ¿no? Y estaban ahí los hijos, ¿no? El señor Vishnu los había secuestrado y se los llevaba ahí, ¿no? Porque quería tener la audiencia de Krishna. Quería poder ver a Krishna, por eso se los llevó a ese lugar. Entonces, Arjuna, como un kshatriya que era, él decía, ¿cómo es posible que hago todo bien? Y se quejaba, ¿no? Pero esa no es la conducta ideal de un brahmana, ¿no? Si queremos encontrar la conducta ideal de un brahmana, tenemos que aprenderla de la vida Sudama Brahmana, que era muy gentil, muy piadoso, nunca le pidió nada a Krishna y siempre él se sentía muy feliz de ser su amigo, ¿no? Este brahmana estaba influenciado y se quejaba contra Krishna y contra Arjuna, contra Yudhishthira, que sus hijos morían, ¿no? A pesar de que él no hacía ninguna actividad indebida. Pero Vishnu los había secuestrado porque quería que Krishna fuera allá a buscarlos. Y claro, cuando fueron ahí, el señor Vishnu los entregó y los trajeron de vuelta, ¿no? De este brahmana. Y él se sentía muy feliz. Pero, ¿hay alguna otra pregunta? Espero haberle Muchas respondido. gracias, Prabhu. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muy lindo el pasatiempo. Pídale mi teléfono a la madre. Si de repente usted quiere conversar en cualquier momento, me puede preguntar algunas cosas y con todo gusto le respondo dentro de mi capacidad. Bueno, súper agradecido. Muy amable. Hare Krishna. Hare Krishna, madre. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Fresia, ¿qué le ha parecido la presentación del Prabhu? Tiene silenciado su micrófono. ¿De dónde es la madre Fresia? Chile, ¿De dónde? Santiago, Chile. Hare Krishna, madre Fresia. Hare Bueno, Krishna. esta Y filosofía. me parece muy, muy interesante
lo que he explicado. Sin embargo, necesito impregnarme un poquito más, pero lo encuentro interesantísimo. Bueno, mire, nosotros tenemos un grupo de estudio que estudiamos todos los días con Bacta René, Madre Rosita, con Piari, con la Madre Llana, hay un grupo, y ahí es como tenemos más tiempo, pero estudiamos todos los días, ¿no? El día lunes, Ya. año Saritámbeta, martes, miércoles, jueves y viernes, Bhagavad Gita, sábado y domingo, el Srimad Bhagavatam. Pero con todo gusto, si a usted le gustaría, también usted tiene el Bhagavad Gita, Sí lo tengo. ok, bueno, Sí. lo que podamos hacer para orientarle y ayudarla para que su entendimiento de la vida espiritual o conciencia de Krishna vaya desarrollándose con todo gusto, ¿no? Ahora quizás el tiempo que tenemos es bastante como limitado, pero por ejemplo, Bhakti René el día jueves, que está con nosotros, el día jueves, digamos, admite a las personas, digamos, invita a la gente nueva, y yo Ya. estoy con otro grupo el día jueves, y después que me desocupo ahí, alcanzo a estar un ratito con él, pero él es un gran devoto, muy didáctico, conoce muy bien esta filosofía, así que él la puede orientar muy bien. O si los demás días, todos los días estoy ahí, ¿no? Así que si le gustaría, le podemos mandar el, el código Link. para que usted pudiera escuchar. Ahí estudiamos de las 8 hasta las 9:30, un cuarto por las 10, pero la persona participa lo que le sea posible. Claro. Muchas gracias. De nada, madre, que tenga una buena noche. ¿Alguien me Igualmente. gustaría preguntar algo? Yo no. Ok. Madre Ambrita. Parece que, como dice mi gurú, estamos llegando a un fin natural. Porque, quiero agradecer su buena disposición de siempre querer acompañarnos en estas clases. Estoy muy agradecida porque ves que lo invito, usted siempre está disponible y deja otras cosas para poder hacer la prédica. Y bueno, acá nosotros tenemos gente que está recién empezando, por ejemplo, Fresia, ella le distribuimos un Bhagavad Gita, entonces está recién conociendo, por eso ella comenta de que necesita seguir impregnándose. Y es una estudiante muy fiel porque participa en todas las clases, no se pierde ninguna y cuando no puede ver alguna, las ve por diferido. Y así muchos otros devotos que están de a poquito ingresando. Así que le agradezco porque usted siempre tiene un lenguaje muy fácil de que uno pueda entender, la disposición de respondernos. Así que muchas gracias a todos los que asistieron y nos seguimos viendo. Bueno, Muchas Gracias, 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 señora Marta. Lupita. me he dedicado a la docencia, de enseñar esta filosofía de conciencia de Krishna toda mi vida, desde la juventud, y me hace muy alegre poder tanto, esta es una anécdota, una devota estudiamos 6 años, hemos estudiado 3 veces el Bhagavad Gita, son dos devotas y un devoto que está iniciado, y estudiamos por conferencia telefónica. Entonces yo al principio me dijo, usted debe aburrirse con nosotras, que hay gente que es sumamente erudita y conoce bien la escritura. Nosotros estamos recién aprendiendo. Le digo que no. La verdad es que yo siento siempre la misma alegría con cualquier grupo de personas, porque esta filosofía hay que llevarla a todo el mundo tiene que conocerla, y a menos que uno tenga eh, el gusto por la vida espiritual. Entonces yo estos versos ya los he leído algunas veces, y aunque los conozco, siempre uno tiene alegría de leerlos nuevamente. Y, y,
y claro, con todo gusto de enseñarle a las personas, explicarle todo lo que pueda uno ayudarlas, orientarlas en su vida espiritual, ¿no? Como dice Bacta René, el 1868 y el 1869. El 1868 dice, aquel que les explica a los devotos este secreto supremo tiene garantizado el servicio devocional. Espérenme, algo me falta ahí. Servicio devocional puro y al final vendrá de vuelta a mí. Y al final vendrá de vuelta a mí, sí. Claro. Después el 69 dice, en este mundo no hay ningún sirviente que sea más querido por mí que él, ni nunca lo habrá. O sea, en el verso dice que aquel que enseña este secreto de la vida espiritual o conciencia de Krishna asiste a los demás, se vuelve naturalmente una persona muy querida por Krishna, ¿no? Entonces, en la medida que brindamos nuestras vidas hacia la conciencia de Krishna, hacia la vida espiritual, orientar a los demás, primero nos iluminamos, nos purificamos nosotros mismos y nuestras acciones nos volvemos personas queridas por Krishna, porque estamos tratando de que otras almas regresen al mundo espiritual. Enseñarles esto es de la mayor importancia, y cuando la persona lo reconoce, se vuelve estable, ¿no? Se vuelve determinado y quiere, como usted decía de la devota, la madre que ha sido muy constante, cuando no es posible, la ve por diferido. Bueno, que tengan una muy buena noche todos y una Hare alegría. Krishna. Parte a René, vamos por el canal regular que tenemos siempre los días viernes. Sí, está abierta la reunión, Prabhu, sí, gracias. Hare Krishna, Haribol, nos vemos. Hare Krishna, María Amrita, devotos, devotas. Parte a René, Haribol, Hare devotos. Krishna. Muchas gracias. Haribol, toda la gloria y la Prabhupada. Bye, Prabhupada. Bye.